soy Gloria Maher, escritora peruano-canadiense. Y es un placer poder darles la bienvenida a este evento de Fernando, Natalia y Juan Manuel Fernández, Memoria y Autogestión, el arte de contar nuestras historias. Le dejo la palabra a Juan Manuel Fernández. La risa deforma, el rostro adquiere un ímpetu de flexibilidad y expresa todas las emociones universales, de la carcajada al llanto, de la danza al acto, del desespero al sosiego. Si la risa es continuamente frenética, el cuerpo la sigue y se deja arrastrar por el trance de la respiración entrecortada. Hermana de la convulsión, la risa espasma, libera, contrae y afloja el cuerpo, todo al mismo tiempo. En esta acción, en este trance de alegría, las personas se muestran sin escudos, sin artilugios para una pose social. Se abandonan las contradicciones que nacen en el estómago y se expanden hasta la boca y el rostro, dejando caer la máscara sin prudencia ante el grupo. Era menester pertenecer a las recién fundadas Damas Grises. Corría el año 1963 y una mujer se debía a su familia y a su comunidad. Semanalmente, las cuatro se reunían para adelantar labores de la gestión del hogar o a planear acciones de ayuda social. Al percibirlas como damas de los pies a la cabeza, siempre caminando por los senderos de la mesura y el recato, su hilaridad desinhibida sorprendió a Melba. Desde ese momento, consideró la risa como un arma poderosamente útil para devolver a la gente estirada a su forma enresortada original. Me desperté, veía, oía, olía, sentía el tejido de la sábana, el frío de la mañana, pero no sabía quién era, no sabía si era. Nos han hablado tanto de la otra vida, de la vida después de la muerte, que no sé si estoy viva o si vivo la vida de una muerta. ¿Cómo saberlo? No lo sé. Sabemos que estamos vivos, pero no sabemos si estamos muertos. Para saberlo habría que tener un cerebro vivo y la muerte lo destruye. Se vuelve ceniza o se descompone. Por eso no podemos saber si estamos muertos, ni siquiera sospecharlo. Una sabe que muere estando viva, es la única evidencia. El olvido. Pienso, luego recuerdo. Sufro, luego vivo. El olvido. Es una antigua concha vacía, destellos tenues de nácar, presencia de rastros, retazos de habitantes marinos antiguos. Ostra sin perla, abandonada, arena de una playa solitaria. Es un libro de carátulas raídas, letras desteñidas sin etimologías, huecos negros que tragan signos, autor anónimo, ignorado, hojas de papel crudo, sin rastro de tinta, sin signos testigos. Vuelven a la corteza que parió su tejido, es volver al origen, donde no éramos nada ni nadie, ni semilla. Es una muerte anticipada que anuncia que no hay cielo ni juicio final. Es volver a la nada, disolverse en el vacío, retornar a los átomos, al cosmos de la inmortalidad, donde la inmortalidad desvela su finitud. El olvido es fumarse en la nada. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos y todas. Gracias por acompañarnos en este espacio del libro Canadá 2025. Agradecemos a los organizadores por abrir esos espacios a los autores y autoras hispanohablantes y por crear también un espacio donde creemos complicidad entre lectores, autores y editores. Hemos titulado este conversatorio de hoy Memoria y Autogestión, el arte de contar nuestras historias. Estoy aquí con dos de los autores que hemos publicado en Olmo Ediciones, Natalia Fernández con su libro Un pájaro en mi boca y con Fernando Fernández con Apaciguando Olvidos y Espejo. Yo soy Juan Manuel Fernández, soy el editor y el fundador de Olmo Ediciones, una pequeña editorial en la que creemos en la autogestión, en la que damos voces a los autores a que nos hablen desde la memoria vivencial y que tejan palabras con retazos de piel. Quiero ceder un pequeño espacio también a Fernando y a Natalia para que se presenten antes de comenzar con el tema de la charla. Pues yo soy Fernando Fernández, soy escritor del libro de poemas, del cual leí ahorita Olvidos, y está en proceso de publicación una novela que se llama Partituras para romper los silencios. Y yo he escrito toda la vida, pero he publicado viejo. Sí, porque, bueno, la vida me llevó a otros caminos
Y cuando ya me pensiono empiezo a desempacar todos esos archivos y todos los legadores y empiezo a publicar. Y eso nos tiene aquí. Y muchas gracias por su presencia. Espero que sea un momento grato para compartir. Bueno, soy Natalia Fernández Ruiz, colombiana radicada en Quebec ya hace 20 años. Mis inquietudes también son fotográficas, por eso pues, he escrito un libro que va a rescatar memoria familiar, de la que también hago fotografía y diálogo con estas fotos. Este es como mi primer libro, digamos, publicado. Siempre he escrito también desde muy joven, pero también con la creación de Olmo Ediciones ha sido como una gran oportunidad para trabajar esta multidisciplinariamente. Muchas gracias por estar aquí. En esta charla queremos conversar, como lo venimos diciendo, cómo la escritura se convierte en ese puente entre memoria, creación y autogestión editorial. Me gustaría comenzar aquí conversando con Natalia y con Fernando, preguntarles qué es lo que los lleva a ustedes a escribir sobre la memoria familiar, ¿no? Personalmente es como sacar todo lo que compuso inicialmente mi memoria de niña. Digamos que a uno en mi generación, yo ya tengo 42 años, eran las abuelas las que te cuidaban y eran esas abuelas, hacían una transmisión de muchas historias y sus frases, las frases que utilizaban, su utilización del lenguaje era muy raro para mí siendo niña, pero siempre me fascinó y fueron pues como imágenes que se me fueron quedando en la cabeza. Entonces era como, sentía que tenía, cuando empecé a escribir este libro, el material venía naturalmente de todos esos diálogos, esas narraciones, y no son historias documentales, son ficciones, pero parten precisamente de todas esas primeras semillas imaginarias que vienen de las abuelas o de los parientes muy locuaces. Siempre una familia latinoamericana suele hablar mucho y muy duro y eso se queda muy grabado. Entonces, bueno, quería sacar como esa memoria, ponerla ahí, conjugarla con mis angustias actuales y también darle como reivindicación a ciertos personajes de la familia que no conocí, ovejas negras que en últimas eran incomprendidos o que nacieron en una época equivocada. Entonces era como una manera de hacer homenaje a varias personas de mi familia que fueron los precursores de mi imaginario. ¿Surgieron más cuando llegaste a Canadá o estando acá? Porque a mí me ha parecido que las voces, la memoria se despertó más aquí. Creo que el hecho de estar aquí me hizo ver mi identidad de una manera muy distinta. Yo me fui peleada de Colombia, no quería saber nada, y aquí me di cuenta que tenía una riqueza increíble cultural, como el contraste con la cultura quebequense o canadiense. Entonces creo que sí, esas voces me hablaban también para darme una pertenencia a algo, porque cuando uno es inmigrante siento que te queda completamente sin raíces. Vas a tu país y te dicen de dónde vienes, y estás aquí y te dicen de dónde vienes. Entonces, de alguna manera hay que cogerse algo para poder hacer el concepto de patria más nebuloso y creárselo a uno mismo, ¿no? En tu caso, Fernando, ¿qué te llevas a hacer la memoria? Bueno, yo creo que uno escribe porque tiene algo que contar. Pues la diferencia entre Natalia y mía es bastante grande, y sin embargo yo coincido con ella en que lo que uno tiene que contar está muy atado a ese microcosmos que es la familia, donde uno nace y donde uno establece sus primeras relaciones con los afectos, con la naturaleza, con la vida. Porque yo he escrito muchas cosas y me sorprendió mucho cuando yo empiezo a desempolvar lo que había escrito antes, de que habían unos elementos comunes que tenían que ver con la memoria de la familia. ¿Sí? Yo escribía, empecé a escribir poesía y yo no heredé la poesía de un poeta de mi familia, no. Pero sí empiezo a descubrir que en mi familia había gente que vivía poéticamente y transmitía unos valores de belleza en la vida, de los afectos. Y allí está el comienzo de toda esta aventura, ¿no? Entonces, para mí, el comienzo de la escritura tiene que ver con esos afectos, me parece a mí. Ahora, desde luego, no todos sentimos necesidad de tener que contar, ¿sí? Porque eso yo no sé cómo se configura en la vida, pero los que tenemos que contar, para mí, tienen esas raíces familiares, ¿sí?
Y me parece que es tremendamente importante eso. Pero quiero hacer una pausa para decirles algo. Sí, en la literatura existiera el nepotismo, nosotros seríamos un ejemplo clásico de nepotismo, porque yo y el papá, yo son mis 2 hijos, ¿sí? Y eso tiene una historia que también tiene que ver con lo que estamos hablando, los afectos. Los afectos pueden conducir a mi hijo a ser editor, a mi hija a ser escritora. Hay una serie de influencias que lo llevan a uno a escribir, pero definitivamente la esencia, el origen sí es esos afectos de ese microcosmo familiar donde uno nace, crece y se desarrolla. Pues aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que finalmente la memoria no es solamente lo que vivimos, sino lo que escuchamos, ¿no? Que finalmente es ese entretejido lo que nos construye a nosotros como individuos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que ustedes partan de esa memoria familiar, pero que al mismo tiempo sus libros no son una crónica, no son un relato tal cual de la realidad, pero tampoco es necesariamente pura ficción, ¿no? A mí me interesa como siempre ver ahí donde se teje, donde se traza esa frontera entre lo vivido, entre lo escuchado, entre esa ficción y no ficción. Ahí me gustaría como escucharlo sobre eso. Pues yo creo que en este caso, más que una frontera, es como una trenza. O sea, todo se va entrelazando, es un tejido constante entre lo que dijo, entre lo que fue, entre lo que imaginé. Y en últimas, después terminé con la conclusión que todos deben saberlo un poco, pero cuando alguien te cuenta una historia, por más que parte de lo real, ya está siendo una ficción porque está coloreada con esa percepción. Por más que sea documental, está permeado por todo el bagaje de un documentalista, por ejemplo. Entonces, en este sentido, creo que no hay una frontera clara, todo se va mezclando y es como la riqueza también de esos relatos, ¿no? Y, que en últimas terminan siendo también en la voz del lector otra versión que va mezclando con sus propios bagajes, con sus propios sentires. Entonces me parece que no hay fronteras, sino más bien como un trenzado, un tejido. Sí, yo comparto esa visión de Natalia porque para mí no es fácil establecer esa frontera, hacer esa diferenciación. Uno no sabe dónde comienza la realidad, dónde termina y dónde comienza la ficción. Yo comparto mucho una mirada que tienen los estructuralistas que dicen de que el lenguaje no es un reflejo de la realidad, sino que el lenguaje crea la realidad. ¿Sí? Cuando uno está escribiendo, uno está creando una realidad a partir de los elementos que dijimos ahora, de los afectos y todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro de poesía, en el de Apaciguando Olvidos, allí yo tengo poemas de mi abuelo. Y yo hablo del jardín de mi abuelo, que era un pequeño minifundio, ¿sí? Porque era una belleza en el sentido de que en las casas de los abuelos existía el huerto con diversas hortalizas, existían frutales, existía la gallina ponedora y bueno, todo eso. Pero el abuelo que yo termino escribiendo en el poema es otro abuelo. No es partió de ese abuelo, pero no es ese abuelo. Y para mí esa transición donde se es y se deja de ser es el acto creativo, si es la ficción. Lo mismo sucede en la novela del espejo, en este capítulo del espejo que pertenece a la novela de partituras para romper los silencios. Claro, gran parte del libro parte de los recuerdos que yo tengo de mi madre, pero cuando yo leo mi libro y al final, esa sí partió de mi madre, pero esa no es mi madre. Es decir, la ficción cambia lo que uno pudiera considerar que es una autobiografía o una biografía por un acto creativo y construye a uno otros personajes que magnifican lo que uno siente, ¿sí? Magnifican los afectos, magnifican inclusive los dolores, pero es otro personaje. Y mira que eso fue también lo que me motivó a mí a fundar un proyecto editorial, ¿no? Teniendo estas historias ahí que finalmente uno ve que es tejer palabras a partir de retazos de piel, ¿no? De lo vivido. Y finalmente esa ficción no borra la experiencia, sino que la vuelve más viva, ¿no? La enriquece. Entonces digamos que pues por eso también partió esto de autogestionarnos, de autopublicarnos, y un proceso de aprendizaje de la creación editorial que nos ha llevado también a abrirnos
a otras maneras de contar también las vivencias personales, ¿no? Y digamos que aquí me gustaría como que habláramos un poco de la autopublicación. Para ustedes, ¿qué significó autopublicar? ¿Qué significa meterse con un proyecto de autogestión? ¿Y qué dificultades encontraron previamente, digamos, ustedes como escritores para publicar su obra? Sí, para mí la publicación de un libro, la fase, la publicación es la fase de producción del proceso de edición más contaminada con los criterios de comercialización. Por ejemplo, para mí la autopublicación generó un sentimiento como de liberarme, un sentimiento de libertad, de poder decir yo lo que yo quiero decir, como yo lo siento en mis palabras escritas. Y lo digo porque antes de publicar con Olmo, que se fue este libro, yo hice algunos ensayos con la Editorial Planeta, estuve en unos cursos que tenían que ver cómo se publicaba. Y lo más difícil para mí fue aceptar que cuando yo quise empezar a publicar, ya no era el escritor, ni siquiera cumplía los estándares mínimos para ser un escritor que tuviera alguna posibilidad de publicar. ¿Por qué? Porque no era joven, porque por la edad no garantizaba generar un proceso de producción en serie de libros, porque de pronto mi mentalidad era más libre y uno no está dispuesto a que el editor le diga este pedazo, este párrafo no se lo acepto, cambie esto, cambie lo otro, este tema es el tema que no se vende. Entonces todo eso para mí fue muy difícil. Entonces la autopublicación tiene que ver para mí con esa liberación que uno puede tener de decir yo publico lo que yo escribí, punto. ¿Sí? Pero allí se atraviesa con el criterio comercial, porque para mí la parte más difícil de la autopublicación es que no sabemos vender. ¿Sí? No sabemos vender el libro. Entonces vamos creando en esa necesidad como una red de solidaridad entre amigos, hay una complicidad con otros que uno conoce que por alguna razón le llama la atención tu libro. Entonces la autopublicación es una liberación, pero también es el sentido de que el arte de la escritura es un compromiso que no necesariamente tiene retorno de beneficio económico. O no inmediato. O no inmediato, sí, de acuerdo. Bueno, en mi caso yo creería que lo más difícil o qué significa autopublicar, significa como rebelarse un poco contra todas las voces como canonizadas o, como dice Fernando, contra unos parámetros pues establecidos para la aceptación de la literatura o qué debe circular y qué no, ¿no? ¿Quiénes son las grandes editoriales como para decidirlo? Pero también siento que lo difícil es encontrar los buenos cómplices. En el caso de Olmo hacemos un trabajo colectivo con los artistas ilustradores, con el diagramador, con el editor y tallereamos mucho. Hacemos mucho taller para crear, digamos, lo que va a ser el producto final, ¿no? Entonces me parece que en ese caso fue una fortuna haber encontrado esa gente talentosa. Los otros dos que participan son muy jóvenes, o sea, son como de 25 años, y entrar a tener ese tipo de mentalidades en el proyecto de uno, pues es tener acceso a visiones que como persona de 40 años ya no tenés. Entonces eso potencializa muchísimo un trabajo y me parece que lo más difícil, además de encontrar los cómplices adecuados y que estén en la misma línea ideológica, es promocionar el libro, ¿no? Es moverse aquí, allá, sí, ponerle como movimiento a ese libro y llevarlo a una esfera más allá del entorno primario que es el que te conoce o el amigo de tu mamá o bueno, todo ese entorno para llevarlo al lector que no sabe nada de vos y que simplemente se sintió atraído tanto por el contenido como por el visual del libro. Es que finalmente detrás de cada libro hay ese trabajo de complicidad que ustedes mencionan, ¿no? Involucrando a ilustradores, intervenciones plásticas, el uso de archivo fotográfico familiar que intervenimos, pero también las imprentas, los lectores, las lectoras, los eventos de lanzamiento que hemos hecho en Colombia, en Quebec, pues que finalmente lo que en ese ecosistema es que nosotros queremos que orbiten nuestros libros, ¿no? Darle ese carácter también binacional y de pronto más adelante que toque también otros
otros países, ¿no? Porque es que finalmente eso es lo que es, en esa construcción colectiva es donde nosotros encontramos que es la fuerza que uno le puede dar a un objeto libro, que pase de esa intimidad que ustedes de la que parten para escribir y se vuelva un poco más universal. Y finalmente eso es lo que a mí me llama mucho la atención cuando yo leo los manuscritos que me llegan, es como ver, cómo lograr que eso tan íntimo, eso como tan que la abuela te contó, que el abuelo lo viviste, pueda llegar y resonar en otras personas. Y ahí es como cómo ustedes desde el punto de vista de la escritura, cómo logran eso, cómo logran que algo íntimo se vuelva universal. A ver, que en este caso es fácil, por lo que en las historias de familia siempre hay ecos. Por ejemplo, con gente que ha leído mi libro me ha dicho, yo también tenía un tío, un primo que era así. O sea, como que las historias de familia son como una sinécdoque, una parte por un todo. Todo lo que pasa en una familia puede como proyectarse universalmente. Entonces es como encontrar en esa historia muy íntima las herencias culturales, en este caso latinoamericanas, colombianas, que nos identifica a todos, y el gran nicho de todo eso está en una vida familiar, en la inmigración, en las mujeres, en los roles femeninos, por ejemplo, la resiliencia, todo esto se va a repetir y es muy fácil encontrarse en un álbum familiar, así sea de otra persona. Los rostros son distintos, pero las historias suelen ser muy parecidas. Es como la canción de Georges Brassens de La vie c'est la même chanson, de la vida son las mismas canciones. Siempre terminamos viviendo lo mismo, sea como comedia o tragedia. Entonces, en ese sentido es eso. Sí. Para mí, en esta pregunta que nos hacemos se refleja como la paradoja del ser humano. Somos individuos y somos seres sociales al mismo tiempo. Y tenemos como un doble estándar de existencia. Soy yo, pero también soy los otros. Pues allí me parece a mí que está como la clave del paso que da de experiencias muy particulares a expresarlos y lograr como expresarlos universalmente. ¿Sí? Yo pertenezco a la generación donde los niños no podíamos estar en el mismo salón donde están los adultos conversando, porque eso era mala educación y los niños no tenían por qué escuchar eso. Pero yo me acuerdo también que uno se hizo a las mañas de poder escuchar a los adultos. Claro, y uno escuchó un poco de cosas que uno no entendía. Por ejemplo, yo una vez escuché a mi abuela diciendo, mi abuela paterna, diciendo, es que mi abuelo se llamaba César, es que el viejo, o sea, César, mató en el patio a Trotsky. Y yo escuchando detrás de la cortina que mataron a Trotsky. Y ella explicaba que mató a Trotsky porque un perro, se llamaba Trotsky, no tenía derecho a vivir, se había mordido a sus nietos. Y yo no sabía que uno de los mordidos era yo. ¿Sí? Entonces, eso es una historia que se le queda a uno en la cabeza porque es dramática. Mató a Trotsky, y luego uno da cuenta que Trotsky fue un dirigente ruso, pero que también se le llamaba a los perros. Y uno dice, ¿por qué un dirigente ruso termina pasándole el nombre a un perro? Entonces uno empieza a trajinar en todas las cosas. Y para mí ahí está el camino. Es decir, hay un camino donde uno empieza a entender que si hay quereres diferentes, hay un amor que es universal. Es decir, todos vamos desembocando. Es como ríos que se alimentan de ríos más pequeños y forman el gran río que va al océano. Y todos terminamos perteneciendo como a la misma esencia humana. ¿Sí? Y eso para mí es lo universal. Y eso uno lo encuentra en la literatura en la medida en que uno se hace una serie de preguntas que para mí son muy filosóficas. Bueno, ¿y qué me lleva a escribir sobre el amor? ¿O por qué tengo que escribir sobre la muerte? O que son preguntas que son muy universales. No importa de qué color sea nuestra piel, no importa qué lengua hablemos. Son como cuestiones existenciales que nos tocan a todos, ¿sí? Y nos tocan de diferente manera. Entonces para mí lo universal está muy ligado a eso, para mí, muy, muy ligado.
Pues sí, finalmente esa intimidad se vuelve una ventana a lo colectivo, ¿no? Lo que se escribe desde la piel termina hablándole también a otras personas, a otras generaciones. Muy importante eso, que llegue a más públicos, eso es lo que, de ese traspaso de eso íntimo a esa universalidad. De todos modos, leyéndolos a ustedes, ahí me encuentro mucho de ese realismo mágico que mencionamos tanto en América Latina, pero también de ese gótico tropical del suroccidente andino, colombiano también. Y finalmente, a mí me gusta mucho lo que vos decís en los agradecimientos de tu libro, Natalia, que vos decís, agradece a las familias que la inspiraron a sus redes porque viven más allá de la ficción. Y eso es un poco también lo que buscamos desde el punto de vista editorial, ¿no? Darle ese vuelco al objeto libro, que ya no sea un contenedor de un mensaje escrito, no solo sea ese contenedor de un mensaje escrito, sino que pueda ser también un objeto, un vehículo cultural que también le hable al lector desde la experiencia de recorrer el espacio del libro, ¿no? Y eso es como lo que le apostamos en esas complicidades que vamos encontrando en el camino con estos talentos jóvenes que vienen y le aportan a esto para llegar a estos resultados. No es un secreto que vivimos en una sociedad donde la gente lee menos, donde nos interesa menos, y finalmente los que estamos apasionados por estos objetos, libros, también vivimos como en una nostalgia de lo análogo, ¿no? Que ahora es como los libros digitales, a 2 clics que los descargas en una tableta, pero el objeto como tal, recorrer un espacio, darle esa oportunidad al lector que se identifique con eso es algo que es muy importante para nosotros. Sí. Por eso jugar con la simbología, por eso jugar con las técnicas de impresión, con los papeles, con las texturas, con las técnicas que usamos para las portadas, eso es bastante importante, ¿no? Que contribuyan a esa parte. A mí me gustaría también, como para ir redondeando esta idea y de pronto también ahora abrir el espacio para las personas aquí presentes, pues qué se viene, qué proyectos tienen, por ejemplo, Natalia, en tu caso, que vemos pues lo que nos has contado, y en tu libro que ahí está fotografía, algún familiar, pero también fotografía tuya, vos como fotógrafa. En la portada vemos a una niña que es tu hija, que también participa de eso, participó de una manera muy bella para salir ahí. Entonces, digamos, ¿qué proyectos que conjuguen esos talentos que vos tenés en la escritura, desde la fotografía, hacia dónde querés apuntar? Y lo mismo para Fernando también, ¿qué proyectos tenés ya avanzados o en camino? Pues precisamente esta niña me hizo madre y ahorita estoy rodeada de una comunidad que nunca pensé estar rodeada, que son madres y padres que compartimos muchas ideologías, y bueno, y eso me hizo reflexionar en que siempre habla de maternidad, pero son maternidades al plural. Las maternidades, las formas de maternar son tan plurales como cuántas madres haya y cuántos hijos haya. Entonces ahorita me gustaría explorar más, estoy como en las exploraciones iniciales de un proyecto que va a ser más un libro fotográfico sobre esas maternidades, pero que va a tener el componente literario, va a ser más de reflexiones sobre las distintas formas de sentir la maternidad. Puede ser algo muy cliché si uno lo piensa, pero creo que es importante en el sentido que en el contexto en el que vivo, Quebec, hay mucho desarrollado comunitariamente para ser madre o padre y para tomarse el tiempo de estar con esos niños, que es muy distinto a lo que yo encuentro en Colombia o en México, por ejemplo. Esas formas, ser madre es una carga de por sí ya muy dura, que, bueno, los que son madres saben, que a veces hasta la mitad de hacerlo, o sea, no es color de rosa, y es una construcción permanente de uno mismo, es una deconstrucción también, es un aprendizaje, pero al instante, para poder brindarle lo mejor a ese niño. Y en Latinoamérica, desgraciadamente, no hay muchas políticas desarrolladas como para que sus padres se queden en casa los 5 primeros años de los niños y el trabajo no sea como lo que prime y que robe ese tiempo de darle a ese hijo tiempo de calidad, ¿no? Entonces, me parece que en Quebec ese ejemplo es muy bueno, poder hacer en últimas casi un manifiesto político de lo que debería ser la maternidad o maternidades en un espacio social, darle una aceptación
en todos y un apoyo en todos los niveles, no solamente en el hospital y ya, sino todo lo que sigue, y que pueda crear como ejemplos para las otras distintas sociedades de las que vengo, ¿no? Entonces es eso, es como un proyecto un poco también colectivo con esas otras madres, esas otras formas de familia, y llevar eso a la imagen y a la reflexión. Sí. ¿Tu caso? Sí, mi caso es diferente. Bueno, mi caso es diferente. No, mira, yo creo, sí, yo tengo, bueno, lo particular en mi caso como escritor es que yo empiezo a publicar a partir de archivos súper viejos. Y yo la temática me toca desempolvarla y convertir ese proyecto de Teñate en un libro, una novela, en un poema, en unos cuentos, ¿sí? Entonces, eso es un esfuerzo que me lleva a mí inclusive a replantearme y a revisar mi antigua sintaxis, ¿sí? Mi antigua utilización del lenguaje. Entonces, para mí, ella es un proceso de aprendizaje de ser madre y de hacer un manifiesto contestatario. Yo vivo como el encanto, porque para mí no es sufrimiento, de descubrir como las nuevas expresiones de la lengua, de la palabra, ¿sí? Entonces, es otro encanto. En ese sentido, yo veo que lo que me ha costado a mí dificultad es renunciar a mis ancestros como temas, ¿sí? Para mí, el ancestro es un tema que es casi que permanente. En estos momentos está en proceso de edición una novela que les mencioné ahora que se llama Partituras para romper los silencios. Y es una novela sobre la memoria y los olvidos. Es una mujer que un día se mira al espejo y descubre la vejez y empieza a entender de que olvidaba y empieza a vivir el drama de sentirse vieja cuando ante el día anterior a mirarse en el espejo se sentía supremamente joven y empezaba a darse cuenta que habían cosas de las cuales ella ya no se acordaba. Entonces recurre a sus diarios íntimos que ella escribió a través de su vida para tratar de recoger sus pasos. Recoger los pasos de los cristianos que hablan que cuando uno va a morir, uno le pasa la vida a velocidad, pero que uno recoge todos los pasos. Entonces ella recoge esos pasos a través de la lectura de sus diarios íntimos. Pero el drama está en que en el proceso de recuperar esos recuerdos, empieza a sospechar o a dudar si ella fue la que vivió eso o no. Dice, pero si en mi letra, dice, pero no me acuerdo haber vivido eso. Entonces es ese drama. Entonces y allí tiene que ver con lo universal, ¿sí? Es decir, uno llega a ese tema y se da cuenta de que hay olvidos, de que hay una memoria que yo ya no me acuerdo que la tuve, ¿sí? Y empiezo a sufrir y empiezo a recordar mis hijos siendo niños cuando ya son hasta abuelos. Ese es un drama humano impresionante. Entonces eso tiene que ver con eso. Esa es la novela que está en proceso de publicar. Y tengo otra que tiene que ver con el abuelo, ¿sí? El abuelo analfabeta, arriero, antioqueño, que se enamora estratégicamente de la profesora de la vereda, porque él quería aprender, él quería tener letras en sus manos y palabras en su boca. Y él se casa con ella y ella es la que le enseña a leer y a escribir. Entonces es un proceso que él inicia de aprender a leer y a escribir. Y para resumir la cuestión, al final cuando él se muere, llama a la vieja, ya en sus últimas, y la llama para pedirle perdón. Y dice, pero bueno, el viejo, ¿por qué me pides perdón? Y dice, porque cuando yo te conocí, tú eras la profesora de la vereda, me enseñaste a leer y a escribir y yo te convertí en mi sirvienta. ¿Sí? Entonces, tenaz. De esa época a este momento, entonces esa es la siguiente novela, pero mire que todo tiene que ver con mis ancestros. Me gustaría, antes de abrir el espacio a ustedes, pues terminar con la palabra viva, ¿no? Leer unos pequeños fragmentos de cada uno de los 3 libros y le brindamos el espacio también a ustedes. Bueno, yo voy a leer el final de un cuento que se llama La condena de la policromía, que es basado o inspirado en un tío que murió muy joven, de una manera muy
violenta porque fue como su caída fue vertiginosa de una vida clase media a ser un niño como muy inquieto, muy genio, pero también con mucha energía corporal, para terminar siendo un criminal un poco. Entonces alcanza a tener un hijo, pero termina muriendo como a los 20 y tantos, y siempre fue fue un hijo que fue un hijo que cuando murió muchas personas de la familia dijeron, pues menos mal murió porque era un problema. Pero en últimas, cuando uno conoce detalles de lo que era él, sentía que era más bien alguien que era más bien un incomprendido. Entonces, bueno, este es el final. Siendo presa de una noche sin fortuna, Octavio maldijo su suerte con palabras soeces, pero se apegó al tierno recuerdo de su hijo que humedeció con lágrimas salinas. En la cantina de sus últimas copas comprendió el significado de la mala muerte. En el frío de la fuga sanguínea, después de 17 puñaladas traperas, invocó el sol de su infancia. En sus piernas tambaleantes manifestó la fuerza impresionante del último intento. En la suciedad de la cera que recibió su cuerpo desplomado, sembró la contradicción de las ganas de vivir yaciendo en el patíbulo. En las manos de su amigo el tigre, vislumbró el rojo carmesí de una alianza fraternal perpetua. En su último aliento, invocó un infausto feliz día de las madres, mensaje que su vieja sentiría a distancia como una cuchillada intestinal. Los tiempos eran grises y la policromía de las ovejas una condena. Olvido quién soy, y las palabras en el cuaderno tratan de recordármelo, pero las palabras huyen de mi mente, se oscurecen, no dicen nada, garabatos ininteligibles. Siento miedo de no ser. Cierro los ojos para escuchar las voces de los recuerdos que se niegan a partir. Mi mente se llena de voces inaudibles, rostros de palabras silenciosas que relatan en vano quién soy. Dejo que fluyan los pedazos de relatos que intentan hablar para escuchar por última vez los fragmentos que dicen quién soy antes de dejar de ser. Tal vez recordar sea lo que llaman recoger los pasos. Poco a poco mi mente se apaga. ¿Quién sabré cuándo morirá mi cuerpo? 2 muertes me esperan. Menos mal que ya no sabré que estoy muerta. Voy a leer un poema del capítulo de Caminos y Pieles, se llama Amores de alto riesgo. Mis labios se deslizan de tus besos, alpinistas ávidos de cumbres maravillosas. Ruedan ineluctables por orografías de cuencas caprichosas, por bosques de alfombras de pelillos que danzan con la dermis sobre tu continente. Gotitas de mareas anticipados que nacen en tus poros suman ríos en tu piel. Navego tus caudales hasta el monte encantado de caracola de mar, suave como espuma, afectuosa como el sol de venados que amanece en tu pelo sublevado. Perecer en ti por un instante, sentir el estertor telúrico que se disuelve en leves suspiros. El sosiego murmura sus últimos hálitos. Recogemos velas, los ojos anochecen. Los cuerpos tatúan la piel en las hojas de hierro. Bueno, con estas palabras cerramos. Antes de abrirles paso a ustedes, sin antes decirles que la memoria es un acto vivo que se transforma y que sigue viviendo. Gracias por acompañarnos. Esperemos que estas palabras que compartimos con ustedes les hayan hablado tanto como a nosotros. Gracias. Si tienen alguna pregunta por acá, la compañera Alicia. Muy interesante, perdón que llegue tarde. Les quería contar brevemente algo de que yo organicé 2 concursos de relatos y la mayoría, o sea, creo que fue el 70% de los cuentos que nos llegaban, que llegaron como 350 cuentos en cada una de las ediciones, eran memorias, cuentos de la infancia, cosas nostálgicas. Entonces me quedé pensando la necesidad que tienen las personas de escribir eso. O sea que me parece un proyecto, una iniciativa la que tienen ustedes. Y además, cuando uno va avanzando, bueno, ella comentó, parece que hubiera como más necesidad de buscar para atrás, ¿no? Entonces, me parece muy lindo. Y después, que otra cosa que tiene que ver con eso, me contrataron para una app española, digamos, era tecnológica, ¿no? Pero que se llamaba El Legado. Entonces era, cuando la persona se moría, le llegaba a las personas que esa persona elegía
las cosas que quería contar de su vida. Entonces yo di un taller de distintas maneras de cómo contar historias, pero que viene a ser lo mismo, ¿no? Partiendo de fotos, partiendo de entrevistas con la gente y la gente en vida hacía eso para dejarlo, bueno, es un poquito macabro, qué sé yo, porque al final, ¿por qué no contarlo o dejarlo escrito? Yo le decía, bueno, casi te pongo un trabajo, ¿no? Pero los talleres esos que di de las diferentes maneras de cómo contar una historia fueron muy interesantes. Las cosas de las que se puede partir. Y no estábamos hablando de gente que quería ser escritor, ¿no? Sino que tenían la necesidad interna de hacerlo. O sea que bueno, eso es lindo. Gracias. Disculpe español primitivo. Yo puedo comprender más difícil. Tengo un problema cuando personas escriben biografía. Quieren escribir sobre su familia, pero las personas están viviendo. Y tú no quieres decir la verdad, pero no quieres decir la verdad porque tiene miedo de la reacción. Entonces, ¿de qué manera ese problema colorea todo el libro? ¿Y qué manera cómo se maneja eso? Pues me parece que el español es muy bueno, lo comprendí totalmente. Y en el caso mío me pasaba mucho eso, era uno de los miedos o de las dificultades que tenía cuando escribía y siempre como que me estaba pegando en la mano, no, o sea, cágate en los calzones, no importa que huela feo, o sea, no importa que los demás digan, ¿por qué escribiste esto si no era así? Porque tenía este miedo de que la persona viviente podría reclamar que su historia no había pasado de esa manera. Entonces era una cosa que me tenía que recordar todo el tiempo, que yo no le debía nada a nadie con ese libro, solo algo a mí. Entonces me volvía y me ponía en regla y decía, la buena escritura es la que huele mal también. Entonces, pero sí era una constante en el proceso creativo. Y ya después, cuando publiqué el libro, una de mis tías lo ha comprado y precisamente me hizo esa remarca, me dijo, pero es que tú te basaste en mi historia, pero es que no es real, y yo sé que es ficción, pero lo que escribiste no es exacto. Y yo, o sea, ella empezaba la frase, no es ficción, pero lo que escribiste no es exacto, y yo la llevaba siempre, pero de eso se trata, es que ya no sos vos, esa historia está inspirada en vos, pero ya no sos vos. Ella sí, pero las personas que me conocen lo van a saber, pero las que no me conocen, ¿cómo van a saber para saber que esa no es mi historia? Yo pensé que no es tu historia, es ficción, no es documental. Y volvía, y era así, o sea, era un loop que no termina, y bueno, menos mal eran mensajes por WhatsApp escritos, y no le contesté el teléfono, y hasta ahí llegó todo. Pero sí es algo que puede pasar. Sí puede pasar, claro. Para mí es un poco distinto esa experiencia. Para mí es una historia que se vive de manera distinta en cada uno de los actores, ¿sí? Es decir, la historia de mi abuelo fue la que él vivió y yo conocí fragmentos, y además yo creo que la mente humana funciona como por escenas, ¿no? Uno no tiene una biografía de su familia en la cabeza, uno tiene momentos de esa convivencia. Y uno termina dándose cuenta también de que es que cada uno vive su historia de manera diferente. Una estrategia que puede haber para resolver esa inquietud, a mí nunca me preocupó eso, es cámbiale el nombre a los actores de la novela, cámbiale, ¿sí? Porque de todas maneras, cuando eso se va hacia la ficción, porque en último termina siendo una ficción, esa persona termina por no identificarse siempre y cuando no se llame como ella, digámoslo así, ¿sí? Como ella, ¿sí? Entonces, ahí pero otro elemento que yo veo es que yo nunca, a pesar de que yo he escrito sobre experiencias de mi familia o lo que yo siento de esa convivencia con mi familia, es que yo no lo escribo como una biografía. Yo no estoy contando la historia de mi familia, estoy contando mi historia de lo que yo viví en ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces ahí hay una gran diferencia. Claro, uno se va a enfrentar, yo creo que si la novela, por ejemplo, de partituras para romper los silencios, algunos de los protagonistas vivos van a decir, de pronto ni identifico, van a decir, no fue así, posiblemente la misma experiencia, pero sinceramente no me preocupa, en el sentido de que es algo que
en mi vida, digámoslo así. Por acá el señor tenía una y después la señora. Bueno, primero, felicitación por su presentación. Gracias. En 2 minutos cada uno, ¿pueden decirme cuál es su proceso de creación? En este proceso de este libro en particular, como partía también de imágenes, muchas imágenes ya las tenía, pero no quiere decir que sean imágenes físicas de un álbum, sino que se me habían grabado en mi cabeza porque mi manera de recordar en términos familiares es mucho como un rollo fotográfico, o sea, queda permeado por la intensidad del momento. Entonces como que los filtros de color van cambiando, si uno revela bien un rollo, pues se mantiene en el tiempo, si después cuando amplias la foto, la revelas, le echas el buen químico, la cantidad de tiempo queda más grabada. Entonces era como ir a buscar toda esa calidad del recuerdo en las imágenes que tenía en mi cabeza y en las que eran físicas, era como un diálogo un poco, como ir a mirar. Muchas de esas imágenes no están aquí, escogí otras, pero era ir a mirar a esa persona de frente que ya no estaba en este mundo terrenal y tratar de tener un diálogo, escribir, y todo salía muy fluido. No sé si era porque acababa de parir un niño, pero lo empecé a escribir 2 meses después de que parí mi hijo y yo, no sé, pero hormonalmente me sentía muy creativa en mis 2 embarazos. Y no sé, eso tuvo que ver para que todo saliera tan fluido, este diálogo con las fotografías, tanto mentales como físicas. Y después algunos de los relatos que no tenían foto porque el involucrado, el que me lo inspiró, no tengo una relación con él, no quiero meterlo ahí, es medio criminalongo. Entonces como que iba y buscaba, era como imágenes que estaban en ese relato, iba y las buscaba, a veces no las encontraba tal cual, pero me encontraba otras que hablaban mejor de lo que yo buscaba. Entonces ese fue como el proceso. En mi caso, el proceso creativo, yo tengo una formación, yo soy agrónomo de formación universitaria y trabajé mucho tiempo en investigación y sobre todo en transferencia de tecnología. Entonces yo tengo como una mente algo metódica que parte siempre de preguntar. Para mí el proceso creativo surge de una pregunta. Por ejemplo, el libro de partituras surge de la pregunta de por qué es importante para uno conocer su pasado. Y me hice esa pregunta porque yo veía a mi mamá que sufría porque ella no tenía un pasado familiar. Y su familia nació el día que nació la mamá de ella. ¿Sí? No había una prehistoria. Esa ausencia de la prehistoria a ella le generaba como un gran vacío. Ella decía, yo no soy. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué es importante uno conocer el pasado? ¿Sí? Entonces, a partir de una pregunta que yo me hago, inicio el proceso creativo. ¿Sí? Es una pregunta. En este caso, este libro. En los otros es distinto, pero en este caso, este libro es así. Un comentario y una pregunta para Natalia. El comentario es que es fascinante todo lo que ustedes hablan de la familia y que ustedes me recuerdan la película Encanto. Y no se habla de tu tío, no se habla de Exacto. Tienen que verla si no la han visto, es maravillosa, ustedes me recuerdan mucho eso. La pregunta para ti, Natalia, es, tú dijiste que te saliste de Colombia enojada y te reconciliaste a través de tus historias y usas la parte de Colombia y la parte quebecoa en tus historias conjuntamente. Sobre todo la parte de Colombia en mis historias. Sí. He escrito mis impresiones sobre algunas cosas de Quebec, pero todavía no las he conformado. Pero me di cuenta que en estas impresiones que escribí de Quebec me veía como yo como mirando así, como que el hecho de ser colombiana me daba una visión que a veces decía, ay no puedo creer que esta cultura sea tan fría, o no sé, como un juicio muy drástico, y en últimas terminé reconciliando las dos, porque, o sea, de Colombia, Canadá me dio como una posición para mirar Colombia de una manera muy privilegiada, en el sentido que ahorita valoro cosas que no valoraba, y cuando vuelvo a mi país, toda la naturaleza en la calle, los frutos que uno identifica, para mí antes eran invisibles, ahora me parece de una riqueza de biodiversidad increíble, y la relación con el otro
En Colombia yo me siento en las nubes, con que el vecino te salude, te sonría. Solamente en la mañana, buenos días, que tenga un bonito día, para eso es ya, pum, poner sol en mi día, cosas que me faltan en Quebec. Conocer quién es mi vecino, saludar simplemente o sonreírse. Entonces me parece que me hizo ver cuáles eran los elementos, la resiliencia, la fuerza, la capacidad de sentir todas las emociones sin rechazarlas. Por ejemplo, mis amigos quebecois, ellos les cuesta sentir rabia. Hasta dicen, yo nunca siento rabia, para mí es algo natural. La siento día a día, estoy enojada y ellos no quieren identificarse con ese tipo de sentimiento. Me parece que ese es como el valor de ser latinoamericano, es como poder abrazar todas esas emociones. Y ahorita también con los quebecois, pues ya tengo mucho también de eso. Entonces me parece una riqueza ser un híbrido cultural. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia. Los invitamos en nuestra mesa. Estamos al frente de la Embajada de Uruguay, al frente de la compañera Alicia. Si quieren seguir conversando, son